A ver, hay indignación. Son las 7:18. ¿Sabe qué? Detectaron a un sacerdote falso. ¿Qué pasó, Danilo Villegas, con este curita chanta? Buenos días. Indignación, asombro, sorpresa, como usted lo quiera definir, es lo que está pasando en Hualqui, porque es aquí en donde se denunció la presencia de un sacerdote que hace más o menos un año estaba en esta comuna y en donde ofició una serie de ritos religiosos e incluso ceremonias con autoridades, pero fíjese que él no era sacerdote católico, no hay nada, tampoco no estaba bajo esa ordenanza, hay poca documentación en torno a él. Hace un año se encontraba en Hualqui, estamos hablando de una persona venezolana de nombre Luis Balbuena, quien se hacía pasar o se presentaba como sacerdote católico y de esa manera oficiaba misas, diversos ritos religiosos, usaba el vestuario también que corresponde, pero resulta que no era lo que decía ser. Y esto se conoce, sale a la luz gracias a un comunicado que emite el Arzobispado de Concepción, en donde da a conocer que él no figura en los registros, y de ahí en adelante la sorpresa en torno a esta situación. Como te decía, estuvo con las autoridades, estuvo oficiando misas, inclusive una persona reconocida, hasta querida por supuesto por la comunidad ahí en Hualqui, y resulta que no era lo que decía ser. El falso sacerdote, como se ha denominado también por supuesto en la historia de Luis Balbuena, esta persona de nacionalidad venezolana y que hace un año se encontraba en esta comuna. Antes de seguir con el relato, de seguir comentando lo que aquí pasó, te invito a escuchar un ambiente, un registro en las mesas que él realizaba, justamente parte de lo que vemos a continuación. Vamos entonces a recibir para bendecir los animales del trabajo, las bóvedas del cielo. Y así sucedió. Dios creó a los grandes monstruos marinos y toda clase de criatura, a los nadadores. Oye, ¿cuál habrá sido el objetivo? ¿Qué pretendía este señor con tomar todas las atribuciones del sacerdocio, con atuendo ad hoc, con el rito muy similar, engañando a mucha gente? Y es algo que debe doler, porque en el fondo jugar con la fe de esa manera yo creo que genera un impacto en esa población bien duro. Ahora, ¿qué dice la gente? No sé si hay algún testimonio, ¿qué interpretación le dan? ¿Por qué habrá hecho esto? Porque casi como profesional, ¿eh? No casi, totalmente profesional en esta simulación. Sí, de hecho, seguramente más de alguna persona que hasta ahora no está viendo se debe estar acordando por ahí de una teleserie que dieron en el 2003-2004, donde actuaba Benjamín Vicuña y hacía de falso sacerdote, El Piruja. Algunos se deben estar acordando de él en este momento. Mira, los vecinos dicen que nunca pidió dinero, eso es uno de los temas también importantes, pero que de todas maneras quienes oficia estas misas sabemos que cuando se realiza, por ejemplo, pasa la colecta, y eso es algo que es habitual en cada una de este tipo de ceremonias. Entonces, de todas maneras, aunque él no haya pedido directamente algún tipo de dinero, ayuda económica, acceso a dinero para había, eso es uno de los puntos. Ahora, también se habla que él pertenecía a la iglesia anglicana, que ese era originalmente, de ahí estaba su origen, hasta el año 2023, y esa es la última información que tiene el Arzobispado de Concepción, pero que él habría perdido su licencia en ese tiempo. Entonces, entendemos que a partir que él pierde la licencia el año 2023 en la iglesia anglicana es cuando él aparece ahora como supuestamente un sacerdote católico. Esa habría sido la estructura, lo que realizó este hombre venezolano que hace un año estaba justamente en Hualqui como sacerdote católico. Hay sorpresa, hay asombro, seguramente los más devotos de la fe están ofendidos sin duda, porque también recordemos lo que significa para muchas personas la figura del sacerdote, para familias, para personas que son de ir a misa cada domingo, por ejemplo. Entonces finalmente estamos acá frente a un engaño que se hace parte con este sujeto que decía
pretendía ser algo que finalmente no era. La sorpresa no es solamente para los vecinos, para la comunidad religiosa, sino que también, por supuesto, para las mismas autoridades ahí de la comuna que lo veían día a día o que era seguramente un invitado habitual de ceremonias o del día a día con quien te encuentras en la calle. Justamente a partir de estas reacciones, lo que se ha generado, vamos a escuchar las siguientes declaraciones. Sentimos totalmente defraudados con ese tipo de personas. Obvio que sí, pues. Sí, porque la gente siempre va a tener dudas. No va a ser como ya, si ya salió eso, después ya, con esa noticia, la gente va a dudar después, pues. Dicen que es muy bueno, que no cobra ningún peso a nadie, que ayuda a todas las personas. Entonces deberían darle una oportunidad también, pues. No sé si será tan así, pues. O sea, que de repente la gente habla cosas que no son, entonces no puede juzgar a los demás. Claro, esas son las reacciones, el sentir de la comunidad frente a esta situación protagonizada por Luis Guillermo Balbuena Ortega, el nombre justamente de este hombre que decía ser sacerdote católico, no obstante no figura en ningún registro porque nunca ha sido parte de la Iglesia Católica y según la información que fue entregada también por el Arzobispado de Concepción, sus registros no son completos, sino que hasta el año 2023 solamente, en donde incluso se habla que habría perdido ahí la licencia de la Iglesia Anglicana en ese momento. Por lo mismo es que se ha visto acá la decepción, la indignación, la sorpresa de la comunidad religiosa ahí de Hualqui. Por cierto, inclusive este falso sacerdote, ya no podemos decir este falso sacerdote participó en ceremonias de inauguración de santuarios con las autoridades, es decir, era la figura de que muchas veces se da en las comunas más pequeñas, una autoridad frente a la comunidad, frente a quienes están día a día en las calles y ven a esta figura del sacerdote prácticamente como una autoridad más junto a otro tipo de autoridades. Entonces es por eso que se ha generado toda esta situación digno de una teleserie, de una película en donde anda tú a saber cuáles son las motivaciones tras todo esto. Hay motivos económicos, hay motivos también que intentan, hay algún tipo de problema mental que finalmente te hace que estés fingiendo ser algo que no eres. Hay una serie de hechos acá que tú podrías ir dilucidando, que se pueden ir escribiendo diversas hipótesis en relación justamente al actuar de esta persona. Una persona que durante un año dijo ser sacerdote, ser de la Iglesia Católica y finalmente nada de esto era lo que él decía ser. Un personaje de teleserie, un personaje de una película perfectamente en la historia protagonizada por Luis Balbuena Ortega, este hombre oriundo de Venezuela que estaba hace un año en la comuna de Hualqui. Esto se descubre gracias a lo que emite el Arzobispado de Concepción. Finalmente no hubo una sospecha, no hubo una acción que alguien dijera algo me parece extraño, algo da cuenta que quizás esta persona no es quien dice ser. Seguramente desde el interior del arzobispado, claro, hubo elementos que llamaron o hicieron un llamado de atención para investigar más acerca de esta persona, sí, o estar finalmente, Gonzalo, viendo qué es lo que acá estaba pasando. Sí, a ver, hay que ver qué hay de trasfondo de todo esto. Yo creo que mientras no se sepa en profundidad a qué obedece, acá hay un tema que es inmediatamente malo. Él se hacía pasar por un sacerdote católico y no lo era. Ahí las señoras decían, pero una buena persona. Bueno, independiente de eso, acá había un engaño. Y lo que te quería preguntar es que, al menos en las fotografías que estamos viendo, no lo veo en templos. Está al aire libre en aparentemente todos estos ritos. Entonces ahí también tiene que levantar algún grado de interrogante o sospecha en la gente, porque un cura normalmente alguna misa hace en la iglesia, por muy de terreno que sea. Pero no hay ni una, fíjate, no hay ni una en una capilla o en un templo. Claro. Sí, mira, según la información que se ha entregado, él habría dirigido varias veces diversos ritos y ceremonias, pero claro, es muy llamativo este elemento que tú dices, porque podría haber sido esa una de las claves o de los elementos que él pudo haber utilizado para ejercer finalmente este falso sacerdote católico finalmente estos diversos ritos. Mira, el alcalde por supuesto también se refirió a todo esto, porque cuando hablamos de una comunidad
comunidad golpeada, de una comunidad que está afectada. No solamente hablamos del vecino, hablamos también de las mismas autoridades que lo conocían, que compartían con él, que seguramente lo invitaban a la ceremonia y que ahora se enteran que la persona en la que confiaban no era quien decía ser. Escuchemos justamente lo que dice el edil de la comuna de Hualqui. Nosotros cuando trabajamos con las iglesias, las distintas iglesias, ya sean evangélicas o las iglesias católicas, mormonas, trabajamos con toda la comunidad y en ese sentido, ¿cierto? Tampoco pedimos la información, si la documentación está al día, si quien nos está dando, ¿cierto?, la palabra de Dios es o no es pastor o es o no cura. Como municipio agradecemos la información que nos entrega oficial la Iglesia Católica y en ese sentido nos vamos a centrar. Claro, el arzobispado de Concepción es quienes advierten finalmente que esta persona no era quien decía ser, que finalmente no aparecía en ningún registro y que también su historia estaba ligado. Había un corte en su información en el año 2023. Es hasta ahí en donde existía información asociada a él. La gran pregunta, sin lugar a dudas, es cuál es la motivación. Uno acá se pone en todos los casos. Normalmente cuando alguien finge ser alguien que no es, normalmente estamos hablando de una situación asociada tal vez a un móvil económico, también por otro lado, por supuesto, podría ser que te estás ocultando de alguien. Uno se va poniendo en distintos escenarios cuando dice, ¿por qué esta persona está fingiendo hacer algo que no es? Pero claro, él estaba ligado, entendemos, a la religión. Él era parte de otra iglesia en algún momento y luego habría perdido su licencia. Habría un origen ligado a lo que él finalmente intentaba decir hacer ahora, pero claro, estamos hablando de una persona que nada tenía que ver ahora con cómo se presentaba o cómo oficiaba. Finalmente distintos tipos de ceremonias y rituales muy similares a los de la Iglesia Católica. Hay seguramente mucha información acá para investigar y hay muchos elementos todavía que no conocemos, como por ejemplo en este año que estuvo en Hualqui, quizás cuántas personas pudieron haber tenido algún acceso con él, se pudieron haber entregado algún tipo de donaciones, por ejemplo, o haber tenido algún tipo de relación que tenga algún elemento más para poder investigar. Sin duda que esto es algo que está recién comenzando, lo hemos conocido en las últimas horas y ha estado ligado justamente por la información que entrega el arzobispado de Concepción en relación a esta persona, a Luis Balbuena Ortega. Escuchemos justamente desde el arzobispado, se refieren a todo lo que está ocurriendo ahí en Hualqui y con esta información que ha golpeado a toda esta comunidad. Queremos declarar abiertamente que esta persona no ha recibido la ordenación sacerdotal en la Iglesia Católica ni por un obispo católico con sucesión apostólica. Sentimos como Arzobispado de Concepción la responsabilidad frente a la vida pastoral de nuestras comunidades dar cuenta de esta información y esperamos que esta situación pueda aclararse y resguardar así la fe de nuestras comunidades. Gonzalo Ramírez, seguramente muchas personas a esta hora también se podrían estar preguntando y es parte que hay elementos que hay que ir averiguando, pero ¿hubo bautizos? ¿Hubo confirmaciones? No sé, ¿hubo matrimonios? Sí. ¿Qué pasa con esas ceremonias en caso que él las hubiese dirigido? Esa es otra de las preguntas que se van a quedar acá sobre la mesa y que seguramente muchas personas a esta hora se están preguntando también en casa. Buen punto, ¿ah? Bueno, se lesiona la poca confianza que nos queda en la sociedad con este tipo de cosas. Bueno, vamos a ver qué más. Si es que surge otro antecedente relevante con este impostor. Gracias, Danilo Villegas. Muy buenos días. Un